Lección número 14. Lo que la Biblia enseña acerca de la verdadera iglesia. Oremos. Ten misericordia, oh Dios, porque en ti hemos confiado. En este momento estamos orando en favor de estas preciosas lecciones bíblicas que tú nos has dejado en tu santa palabra para que entendamos mejor cada doctrina del reino de los cielos. Hoy veremos, buen Dios, cómo estableciste tu iglesia en la tierra para que ella sea un lugar de refugio para todos los seguidores y creyentes en ti. Creemos que tu Santo Espíritu sea derramado sobre la persona que escucha este audio y que sea su majestad el que nos esté dirigiendo en este momento y que seas propicio a todas las necesidades nuestras. Manifiéstate, oh Padre, en nuestras vidas. Se lo pedimos en su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, estimado oyente, vamos a dar una pequeña introducción. Tal vez usted sea una de las personas que no se atreven a congregarse en ninguna de las iglesias que existen en esta época. Tal vez ninguna de ellas le satisface sus necesidades espirituales, porque ve que predican una cosa y practican otra, o predican y no practican, es decir, no viven el Evangelio. Sus vidas dejan mucho que desear. Tal vez usted conozca iglesias cuyas doctrinas no están apoyadas por la Biblia, o tal vez ha visto iglesias cuyos dirigentes y maestros solo les interesa las ofrendas de la feligresía. Y usted no se equivoca. Desafortunadamente, esa es la situación real de muchas llamadas iglesias cristianas de hoy. Por eso es delicado entregar el cuidado de su alma a dirigentes religiosos inescrupulosos. Toda esta confusión de creencias que han salido por el mundo, la Biblia le llama Babilonia. Y hay un llamado de Dios a salir de Babilonia. Vamos a leerlo en Apocalipsis 18:4. Dice así: salid de ella, es decir, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero le aconsejamos que no se confunda más. Solo hay dos caminos: el del mundo, que es ancho y conduce a la perdición, y el camino cristiano, que es angosto y conduce a Cristo y al cielo. Él está sacando almas del camino mundano para traerlas al camino cristiano y les prohíbe que sean amigos del mundo, que no se vistan como el mundo, que no se adornen como el mundo y que no asistan a los placeres del mundo. Así que usted conoce a un cristiano verdadero por su vestimenta diferente a la del mundo, por su modo de hablar y por otras muchas cosas que notará que son cristianos. Así que no hay varios caminos para ir al cielo. Es más, el único camino es angosto y su puerta es estrecha. Esa puerta es Cristo y la religión de Cristo está en la Biblia. La iglesia que la enseñe tal como está escrita, las Santas Escrituras, y viva su enseñanza, esa es la iglesia de Cristo. Únase a ella. Si no le predican primero a Cristo, sepa usted que quieren entrar al cielo saltando los muros del redil. Esto es indicio de que no son confiables. Predican para sus propios fines, no predican para el reino de los cielos. Evite congregarse con ellos. Dijo el Señor Jesús: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Puede leerlo en Juan 10, versículo 9. Hoy vamos a investigar este tema en las Santas Escrituras, pero también quiero decirle que la Iglesia de Cristo es el único objeto en la tierra a quien Dios le concede su suprema consideración y afecto. Y también quiero decirle que cuando Cristo estableció su iglesia, escogió a 12 apóstoles. Judas murió y fue reemplazado por Pablo, pero ninguno de ellos se hicieron dueños de la iglesia de Cristo. Ni Pedro, ni Juan, ni Pablo se apoderaron de la iglesia. Ellos murieron y fueron reemplazados por otros maestros de la palabra. Hoy en día, todas las iglesias tienen dueños terrenales porque Cristo dijo: el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Y por eso han salido miles y miles de iglesias cristianas. Bueno,
Ahora sí, vamos a empezar. Nuestra primera pregunta dice, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Y vamos a ver la respuesta en Efesios 2:20. Dice así Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la respuesta a la pregunta número 1, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Podemos poner que la piedra es Jesucristo mismo. Pero también le tengo una cita en Mateo 16, del 16 al 18, que también dice así. Vamos a leer desde el 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amigo oyente, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que él era Petro, que significa piedra, y sobre esta roca, es decir, Cristo, él edificaría su iglesia. ¿Por qué le dice Cristo a Pedro que él era una piedra? Por su fe, se lo dijo, por su fe inconmovible al declarar que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y al decir nuestro Señor que sobre esta roca edificaría su iglesia, el Señor se estaba refiriendo a Él mismo, pues Él es la roca, según lo dice 1 Corintios 10:4, que usted puede leer. Entonces puede detener la grabación para que pueda escribir la respuesta que la piedra angular de la iglesia es Jesucristo. Amén. ¿Listo? Pasemos entonces a la pregunta número 2. ¿Cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia? Y vamos a verlo en Efesios 4, versículos 11 y 12. Si ya lo tiene, leamos. Efesios 4, 11 y 12 dice así, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta dice, ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de la iglesia? Podemos poner allí que el Señor Jesús organizó su iglesia y los dirigentes actuales de ella son los pastores y maestros de la Biblia, porque ya pasaron los apóstoles, que fueron los 12, ya han pasado todos los profetas que ayudaron a recopilar los libros de la Biblia. Ahora podemos decir que hay evangelistas que aunque no tienen una iglesia a su cargo, van por todo el mundo predicando el evangelio. Y podríamos decir entonces que algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia son a los evangelistas, pastores y maestros. Amén. Amén. Pasamos ahora a la tercera pregunta. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Y vamos a ver Mateo 4, 23. Leamos entonces. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo salió ¿a qué? A predicar, a enseñar y a sanar. Le cuento, querido oyente, que esa debe ser la triple misión de todas las iglesias que se llaman cristianas. Le cuento que la iglesia adventista tiene esa triple misión. Por eso ella tiene colegios, universidades en el campo de la enseñanza, de la educación, pero también en el campo de la predicación tiene templos de adoración y en el campo de sanar también tiene centros de salud, clínicas y hospitales en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la iglesia ha querido
guardar la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis y no cambiarle nada. Por eso seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Usted puede poner allí, es predicar, enseñar y sanar. Amén. ¿Listo? Pasamos a la pregunta número 4. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Y vamos a ver las dos citas que están en la lección de Hechos 6, del 1 al 4, y luego 1 Corintios 12, 25-27. Vamos a leer Hechos 6, 1 al 4. ¿Listo? Y dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, aquí está clarito. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Podríamos poner allí que debe gobernarse a través de una junta. Aquí, inicialmente, en lugar de pastores estaban los apóstoles predicando, pero estaban ayudando 7 diáconos, ¿cierto? Entonces, debe gobernarse a través de una junta en donde esté el pastor, en donde estén los ancianos que le ayudan al pastor en la predicación, en donde estén diáconos, diaconisas que atenderán las necesidades de la feligresía. Así lo establecieron los apóstoles y eso es lo que debemos nosotros copiarle a la palabra de Dios, para que la iglesia esté completamente atendida en cada uno de los grupos que componen la iglesia, ¿cierto? Porque hay muchos departamentos, hay departamento infantil, departamento de jóvenes, a todos ellos hay que atenderlos. Bueno, ahora vamos a 1 Corintios 12, 25 al 27. Dice aquí: para que no haya desavenencia en el cuerpo, es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos deben de estar atendidos, ¿cierto? Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efectivamente, ya usted puede poner la respuesta. Ahora, la pregunta número 5, ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? Y vamos a verlo en Juan 13, 15. Dice así la palabra de Dios: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Podemos poner allí que debe de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Bien, si ya lo ha puesto, entonces pasemos a la pregunta número 6. ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? Y vamos a verlo en Apocalipsis 12, 17. Leamos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí no hay otra cosa que decir que la mujer es la iglesia y el demonio, que es el dragón, se llenó de ira contra el resto de la descendencia de ella, es decir, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son las características de la verdadera iglesia? Usted puede poner allí
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Resulta que la iglesia cristiana, nuestro Señor Jesucristo, la estableció desde el año 31 y han pasado ya 20 siglos, 2000 años, ya casi en el 2031 se cumplen los 2000 años de que Él estableció la iglesia aquí en la tierra. Pero a medida que pasaron los siglos, la iglesia se fue corrompiendo y dejó las Santas Escrituras aparte. Y empezaron a meterle dogmas y creencias raras que no estaban en las Escrituras y ella apostató. Entonces, hay un resto de esa iglesia que no siguió apostatando, sino que empezaron a guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es ahora la iglesia verdadera del tiempo del fin. Es decir, tiene que restaurar ante todo el mundo los 10 mandamientos de Dios, incluido el 4º mandamiento. Y por eso Dios levantó a la iglesia adventista del 7º día para que hiciera esa obra, para que reparara la brecha que le hicieron a la ley de Dios, anulando el 4º mandamiento de la ley de Dios, y también quitaron el 2º mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. Y la iglesia adventista ha venido haciendo esto, pero también tiene el testimonio de Jesucristo. En la 7ª pregunta dice, ¿qué don en particular poseerá la iglesia? Apocalipsis 19:10. Allá era que lo iba a llevar, porque ahí dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver qué es el testimonio de Jesucristo. Dice así Apocalipsis 19:10. Dice el apóstol Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, es decir, al ángel que le mostraba todas estas cosas del Apocalipsis. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, entonces, ¿qué don en particular poseerá la iglesia? Y usted puede poner allí, poseerá el espíritu de profecía. Sabe, querido oyente, que Dios no solamente levantó a la iglesia adventista del 7º día en el tiempo del fin, a partir de 1844, sino que también proveyó una mujer como mensajera de Él que escogió para poderle dar las doctrinas verdaderas de la Biblia, la correcta interpretación de las profecías, porque en aquel entonces, en 1844, ninguna iglesia predicaba la venida de Cristo. Ninguna iglesia abría el libro de Apocalipsis ni el libro de Daniel, que eran proféticos y no se entendía. Entonces nuestro Dios levantó a esa mensajera. Mire que primero escogió a un joven llamado Hazen Foss, pero este joven no se atrevió a divulgar la primera visión que Dios le mostró y sencillamente Dios lo rechazó y escogió a una jovencita de 17 años, toda débil, enfermiza, tímida. Mejor dicho, para nada ella servía para una labor tan grande como la que Dios la iba a utilizar, pero lo débil escoge Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, a través de ella, Dios sacó las Santas Escrituras de una cantidad de tradiciones y malas interpretaciones proféticas en las que estaba sepultada, para revelar la correcta interpretación del libro de Daniel y de Apocalipsis y de otras muchas doctrinas. Y eso es lo que nosotros hemos venido predicando, la correcta interpretación de las profecías bíblicas. Entonces, ¿qué don en particular poseerá la iglesia? El espíritu de la profecía. Bien, amigo oyente, hemos terminado. Vamos a hacer un repaso. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Sabiendo que es el Señor Jesucristo y que el Señor dio dones a los evangelistas, pastores y maestros para que edificaran su iglesia, que la triple misión de la iglesia es predicar, enseñar y sanar, que debe de gobernarse por medio de una junta donde hayan pastores, ancianos que ayuden a los pastores a la predicación,
y hayan directores de cada departamento, de niños, de jóvenes, de diaconisas, de diáconos, para que la iglesia sea completamente atendida en todas sus fases, sabiendo también que el ejemplo que debe seguir la iglesia es el de Cristo, que las características de la verdadera iglesia es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y que el don en particular que poseerá la iglesia es el espíritu de la profecía, que significa la correcta interpretación de las profecías del fin. Sabiendo todas estas cosas, ¿qué debemos hacer? Primero dice aquí, unirme a la iglesia verdadera, y vamos a ver Hechos 2:41. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, ¿a dónde se añadieron? A la iglesia. Amén. Entonces hemos de unirnos a la verdadera iglesia. Segundo, permanecer fiel y firme. Segunda de Pedro 1, versículos 10 al 12. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, permanecer fiel y firme a la verdad presente, que es las Santas Escrituras. Bien, entonces, de cristianismo práctico vemos aquí iniciar la asistencia sistemática a la iglesia los sábados. Amén. Y su resolución, amigo oyente: ¿cree usted que Jesús fundó la iglesia? ¿Desea unirse a ella y ser fiel hasta el fin? Si así lo resuelve, ponga su firma allí delante de Dios. Muchas gracias. Y a leer el estudio de la parte de atrás para que siga usted teniendo un completo informe sobre lo que es la iglesia verdadera. Bien, hemos terminado. Oremos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha dado preciosas promesas a su pueblo que le sigue y que le obedece. Gracias, oh Señor, porque viniste a la tierra hecho hombre para establecer el reino de los cielos a través de tu iglesia, para que te demos a conocer a ti como nuestro Salvador y a tu palabra como la doctrina del reino, para que al obedecerla tengamos arrepentimiento, conversión, gozo y la esperanza de vivir contigo en el mismo cielo donde estás preparándonos las moradas celestiales. Así, oh Dios, estamos saboreando desde ahora el gozo de pertenecer a tu iglesia. Gracias, Señor, porque estás protegiendo, sustentando y dirigiendo tu iglesia, y tú has dicho que ninguna arma forjada contra ella prosperará. Gracias también por habernos dado un firme cimiento en tu palabra, como para que no la desobedezcamos tan fácilmente. Gracias porque estarás con nosotros hasta que vengas en las nubes de los cielos por nosotros y llevarnos al cielo.